Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que estén pasando un lindo fin de semana. Y bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase extraordinaria, digamos, de Derecho Civil, parte general. Como les había mandado el mensaje en el grupo del chat de WhatsApp de nuestra materia, ¿sí? En la que estamos con Amanda y con Francisco. Justo coincidió que, bueno, el jueves 17, ¿no es cierto? La celebración del Día del Profesor, ¿sí? Y la Universidad Católica de Santa Fe nos había hecho llegar un correo electrónico, ¿no es cierto?, de que ese día no había actividad. ¿Está? Bien, como gesto de buena voluntad, como les manifesté, les escribí en el chat, vamos a hacer una clase complementaria, digamos, ¿sí? Un poco más descontracturada, ¿sí? Pero como modo de ir adelantando, ¿está? Porque tenemos que seguir avanzando con la materia, ¿está? Entonces, ¿les sirve a ustedes? ¿Está? Nos sirve también a nosotros como profesores porque nos permite ir, digamos, cumpliendo objetivos. Así ya vamos cerrando, ¿sí? El bloque temático de la unidad número 5. ¿Está? Entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? A nuestra materia civil parte general, que forma parte de la carrera de abogacía, ¿sí? En el primer año, que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Posadas. ¿Estamos? Así que bueno, sin perder tiempo, manos a la obra y vamos a desarrollar los temas, ¿sí? Vamos a ir afinando la punta del lápiz, como se suele decir, y cubriendo algunos temitas que no desarrollamos la vez anterior, ¿sí? Ya que tenemos este encuentro complementario, vamos a ir destacando algunos puntos, tanto del derecho personalísimo, ¿sí? En la fase espiritual como en la fase física, ¿está? La clase anterior hicimos el foco de atención, digamos, nos metimos de lleno en todo lo referido a los derechos de la personalidad eh, espiritual, ¿sí? Pusimos gran énfasis con la cuestión de intimidad, ¿no es cierto? La cuestión de imagen, sobre el cierre de la clase con el tema de identidad, ¿sí? Del derecho de identidad personal, ¿sí? Con esa vertiente interesante que está teniendo hoy en día con la problemática de género. Y nos quedó en el tintero hablar algo de honor. Hoy vamos a hablar de derecho al honor, ¿sí? Vamos a hacer un pantallazo, ¿sí? Y que está planteado en el PowerPoint que les llegará cuando yo les envíe tanto este video como el material, digamos, que hace al desarrollo de la unidad 5. Y nos vamos a meter en el estatuto de unos temas, en particular de los derechos de la personalidad en la faz física. ¿Está? Y ese es un poco el punto de partida de la clase de hoy. ¿Estamos? Así que, bueno, los llevo al contexto del programa de la materia, ¿sí? Como para ubicarse con mayor certeza. ¿Estamos? Buenísimo. Bien, ahí ustedes lo ven, ¿no es cierto? Unidad 5 con estos dos grandes ejes temáticos de persona humana y de los derechos personalísimos. ¿Está? Vamos al punto cuarto de esta bolilla quinta, ahí lo ven, derecho de la personalidad en su aspecto físico. ¿Sí? Vamos a meternos en esta cuestión interesante del consentimiento informado. ¿Está? Que como ya hemos desarrollado la problemática de trasplante de órganos, ¿cierto? Con gran detalle, ¿sí? Con mucha profundidad, digamos, nociológica, como se suele decir, intelectual, eh, recordarán ustedes que ya hablamos del consentimiento informado, ¿sí? Que debía ser expresado dentro del contexto de ley de trasplante de órganos, tanto por el dador del órgano, ¿sí? O tejido, célula, como también por el receptor. ¿Está? Y en cierta manera, en qué consistía? ¿Sí? Recuerden que consistía en esa información clara, precisa y detallada en que tenía que brindar el profesional médico que iba a intervenir o el cuerpo de profesionales médicos que iban a intervenir, ¿sí? Donde le iban a informar tanto a dador como a receptor cómo iba a ser, digamos, esa intervención quirúrgica, ese acto médico de ablación y correlativa implantación.
¿sí? También cuáles son las expectativas de mejora en el receptor, ¿sí? Y cómo iba a quedar la salud en el corto plazo, en el mediano plazo y a largo plazo del propio dador, ¿no es cierto? Obviamente que si bien puede ser que haya alguna lesión inicial, alguna merma, digamos, en la calidad de salud del dador, luego eso no debe imposibilitar que lleve adelante una vida común y normal. Y bueno, y después cuáles son las expectativas, ¿sí? A mediano y largo plazo. Eso es, digamos, en el contexto de ley de trasplante de órganos, ¿sí? También destacamos que con muy buena técnica, digamos, con buen tino, la propia ley de trasplante de órgano establece que esa información tiene que estar adaptada al nivel cultural del que va a recibir la información. De nada serviría recibir la información, digamos, en esa reunión, primero de manera oral y luego en un boceto escrito, ¿sí? De una manera extremadamente técnica, ¿sí? O si bien puede ser que en el papel esté, digamos, con rigorismo técnico médico, en esa charla oral que tiene el tanto dador como receptor, tiene que informarle esta gente, digamos, profesional, trasladar esa información, digamos, como para que comprenda, digamos, el sujeto receptor, que no sea un puro tecnicismo o con un rigorismo, digamos, literal absoluto, que sea incomprensible para el receptor de la información. Entonces, vean, eh, vamos viendo, ¿sí? Esta cuestión, si ustedes lo ven allí, nos metemos de lleno en ese punto a continuación de la temática de trasplante de órganos, referido al consentimiento informado, ¿sí? Y para eso tenemos que meternos en la letra del Código Civil y Comercial, que es un poco lo que yo les invito a continuación. ¿Estamos? Bien. Bien, ahí nos situamos, ¿no es cierto? Código Civil y Comercial, no vayan a olvidarse, artículo 59 del mismo, ¿sí? Que bajo ese epígrafe, ¿sí? Que refiere al consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud, viene a regular lo siguiente. Paso a leerles, digamos, la parte introductoria del copete. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a. Vamos a ir poniendo el acento y el énfasis en algunos de los siguientes incisos. En primer lugar, el estado de salud, ¿sí? El estado de salud actual con el cual se presenta, digamos, ante el cuerpo médico el sujeto. Quiero destacar que entonces esto se traspola, digamos, va más allá de la ley de trasplante de órganos, es para toda, digamos, actuación médica, profesional, ¿sí? O científica, no se agota inclusive en un acto curativo de salud, también puede haber alguna intervención, digamos, sobre un individuo, sobre el cuerpo de un individuo, sobre la salud de un individuo con fines de investigación. Ello va a ser viable en tanto y en cuanto haya esa expresión de voluntad. Es decir, que, digamos, dé un ok, como que, digamos, el sujeto, digamos, investigado o intervenido diga, sigamos adelante. ¿Luego de qué? Luego de que se le informa todo esto. Inciso A, el estado de salud. Inciso B, el procedimiento propuesto, con especificación de los objetos perseguidos. Inciso C, los beneficios esperados del procedimiento. ¿Para qué? ¿Qué se pretende? D,
Inciso D, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. Inciso E, la especificación de procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto. ¿Está? Inciso F, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Está en el sentido de que el médico nos informe, si no te realizamos la intervención quirúrgica, ¿sí?, tu salud se va a deteriorar en tal magnitud, en tal grado. Está, supongamos que es un caso, digamos, ya límite, y bueno, eventualmente informará de un riesgo de vida, riesgo de muerte, en definitiva, ¿sí? Después nos vamos a meter de lleno en el inciso letra G, ¿sí? G de, digamos, de Guillermo, ahí lo tienen, G, inciso letra G, artículo 59, inciso G. Está porque esto, digamos, se entrelaza ya con una cuestión derivada, como es la de, en definitiva, el fin de la existencia de la persona humana. Estamos hablando de la muerte, ¿sí? Y algunos pretendieron ver o interpretar que en este inciso G del artículo 59 se dio bienvenida en la República Argentina de una legislación, digamos, receptora del Instituto de Muerte Digna, cuando en realidad no es así, ¿sí? O algunos llaman también de eutanasia, ¿sí? Ya nos vamos a meter en profundidad con el análisis, ¿sí?, de este inciso G, que se entrelaza con otro instituto muy interesante, que también lo vamos a ver hoy, que tiene que ver con las directivas médicas anticipadas. ¿Está? Bien, finalmente el inciso H, ¿sí?, que también aparece como información que debe ser brindada de forma clara, precisa y detallada. Inciso H, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. ¿Está? Acá, digamos, queda más que nunca patente que este instituto del consentimiento informado es parte del denominado derecho a la salud. ¿Sí? El derecho a la salud, digamos, es un derecho personalísimo con mayor raigambre, ¿sí?, con mayor amplitud. Forma parte del derecho a la salud el consentimiento informado, que, digamos, tiene derecho a recibir esa información y a ser expresada, sea en un sentido positivo o negativo. Lógicamente que si la voluntad del sujeto que pretendía recibir tratamiento se expresa de manera negativa, no podrá efectuarse ninguna práctica. ¿Está? Bien. Vean, vamos a leer los párrafos inclusive que siguen a continuación, puesto que son importantes porque, digamos, hacen una exhaustiva regulación de este instituto. Sigamos, ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. ¿Está? Y acá hablamos inclusive del instituto del apoyo. ¿Está? Apoyo que inclusive mucho más allá de esas personas que adolecen de incapacidad, digamos, de ejercicio restringida, ¿sí? Que si bien no llegan a un grado de incapacidad total como para designarle un curador, ustedes saben que la figura del apoyo se designa para quienes adolecen de incapacidad restringida. ¿Está? Bien, resulta ser que el apoyo también cumple un rol. ¿Está? Un rol acá, digamos, de asistencia. ¿Está? Y también asiste no solo al incapaz jurídicamente entendido, sino también al discapacitado en los términos del Código Civil y Comercial. ¿Está? Vamos al siguiente párrafo. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado. ¿Estamos? Excepto disposición legal en contrario. Y acá este último párrafo es un poco el que nos va a dar el pie para meternos en el otro instituto que ya vamos a analizar, de directiva médica anticipada,
que es el artículo que sigue a continuación en el código, el artículo 60. Vean, si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal. ¿Está? Típico ejemplo de representantes legales. No se olviden los padres respecto de sus hijos menores de edad que aún no cuentan con edad y grado de madurez suficiente. ¿Quién más puede expresar este consentimiento informado? ¿Sí? Por aquel que se encuentra absolutamente imposibilitado de expresarlo. El apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente. Siempre que en medio de situación de emergencia, con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. ¿Está? Entonces no es una cuestión menor. ¿Está? Si hay alguien que no puede expresar este consentimiento por sí, pueden hacerlo todas estas personas. Y no se agota en el representante legal. ¿Sí? Puede serlo también el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente, deja abierto, ¿sí? No se mete en la cuestión de grados de parentesco, o el allegado que acompaña al paciente, pero siempre que en medio de una situación de emergencia y con riesgo de mal grave para vida o salud de tal persona. Recién allí, en ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. ¿Está? Ven ahí cómo en cierta manera deja una pildorita este último párrafo, ¿sí? Porque nos habla de que si una persona se encuentra imposibilitada y en tanto y en cuanto no haya expresado su voluntad de manera anticipada. Entonces ahí está la puerta o la ventana que deja el propio código, ¿sí? Para dar bienvenida en el derecho positivo argentino al instituto de las directivas médicas anticipadas. ¿Está? ¿Qué es una directiva médica anticipada? Que ya lo vamos a analizar en el tenor literal, digamos, del propio código. Es, digamos, una orden de salud, va más allá de una expresión de deseo, ¿sí? Una orden de salud que una persona efectúa cuando se encuentra en plena capacidad. Está como que tiene todos los elementos internos de la voluntad, ¿sí? Vayamos de a poco considerando que la voluntad de la persona humana, al menos en el esquema jurídico del derecho nacional, ¿sí? La voluntad, para que sea jurídicamente relevante, tiene elementos internos que constituyen en el discernimiento, o que son el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Está? Y hay un elemento externo que es la forma, ¿sí? Es una manera de expresar, de sacar para afuera, para que los ajenos, los terceros, el resto de la sociedad, conozcan nuestra intención, nuestra voluntad. Entonces una persona cuando tiene todos esos elementos internos, como decimos vulgarmente, tiene todos los jugadores en la cancha, ¿sí? No le falta ningún tornillo o tuerca, ¿está? Cuando se encuentra bien, cuando se encuentra razonable, ¿sí? Es una persona racional, con discernimiento, intención y libertad, puede expresar ya sea el rechazo a ciertas prácticas médicas o a ciertos estudios, ¿está? O a la internación en un determinado nosocomio, sea un sanatorio privado o un hospital, ¿sí? Un hospital público, ¿sí? O la intención o el deseo de ser trasladado en un lugar específico, ¿sí? En un sanatorio determinado, o que un determinado doctor sea el que lo atienda, según qué tipo de enfermedad adolezca esa persona. ¿Está? Entonces, con esa idea básica que les he anticipado, vayamos a leer ahora en qué consiste la directiva médica anticipada, ¿sí? Vean, la persona plenamente capaz, ¿está? Entonces estamos hablando de movida, digamos, de arranque, una persona mayor de edad, 18 años de edad al menos, ¿sí? Puede anticipar directiva, ¿sí?
y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. ¿Está? ¿Ven ahí esto de la previsión de su propia incapacidad? Es como que cuando tenemos salud, digamos, estamos más frescos, intelectualmente hablando, como para dirigir nuestras vidas. ¿Está? Vean qué personalísimo que es este derecho de poder manifestar, ¿sí?, cuáles son nuestras intenciones o en cierta manera nuestro proyecto de vida en cuanto a materia de salud refiere, está de que estamos proyectando, previendo una propia incapacidad. Entonces, antes de que sea una X persona, pariente, hermano, cónyuge, lo que fuere, el que va a manifestar o va a decidir por nosotros, en aquel momento que no vamos a tener, digamos, esos elementos internos de la voluntad, es la propia persona la que ya deja manifestada por escrito su voluntad cuando se encuentra sano. ¿Está? Entonces vean, aparte de dejar por escrito, como les he anticipado, qué tratamientos preferiría recibir o cuáles rechazar, ¿sí?, también puede designar, vean, les leo ahora literal, puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y ejercer su curatela. ¿Está? Cuando nos habla de ejercer su curatela es como que ya está previendo su propia incapacidad. ¿Sí? Pero ojo aquí, cuando la directiva que implique desarrollar las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. ¿Está? Entonces, nuevamente el derecho nacional, ¿sí?, el derecho positivo argentino, rechaza las prácticas eutanásicas. ¿Sí? Y acá es este inciso que les he anticipado, ya nos vamos a meter en la lectura profunda y detallada del mismo. ¿Sí? Y van a ver que no constituye eutanasia, ¿sí?, ese derecho que se le otorga, digamos, al paciente. ¿Está? Porque vean, entonces, vamos ordenando entonces los temas como para ir distinguiendo estas cuestiones. ¿Sí? Vean, hay que analizarlo así. Vuelvo a reiterar, el derecho a la salud del paciente, de cualquier persona, ¿sí?, que lo tenemos todo por el solo hecho de ser persona, por eso es un derecho personalísimo, ¿está?, tiene, digamos, una facultad, ¿sí?, muy destacada, muy importante, digamos que viene en protección nuestra, que consiste en que para cada acto, en definitiva, de investigación o de tratamiento, ¿sí?, médico o cirugía o intervención, ¿está?, nuestra voluntad debe ser expresada. ¿Está? Pero para que nuestra voluntad sea expresada, supongamos en un sentido positivo, hay que conocer respecto de qué. De allí que nos tienen que brindar esta información precisa, clara y adecuada. ¿Está adecuada acá a qué? Al nivel cultural de la persona que la recibe. Un poco lo que hablábamos hace un ratito atrás en el contexto de ley de trasplante de órganos. Como manera de ir generalizando estas prácticas, ¿sí?, y por ahí si alguno de ustedes ya ha recibido alguna intervención quirúrgica, está en estos años de vida que tienen, o si por ahí alguna vez acompañaron a algún familiar suyo en ocasión de una intervención quirúrgica, digamos, en esos momentos prequirúrgicos, ¿sí?, habrán visto que se completan unos formularios. Está entonces como manera de estandarizar estos instrumentos. A partir del año 2014 el Ministerio de Salud de la Nación ha elaborado un modelo, ¿sí?, o proyecto de consentimiento informado. ¿Está? Y es en cierta manera un consentimiento informado que lo es catalogado de bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque viene la expresión de voluntad del médico o del cuerpo de médicos, está como una de las partes, y por otra parte está la voluntad del paciente, ¿sí?, que manifiesta, digamos, si es esta la voluntad, una
expresión positiva de la voluntad, en el sentido de decir, sí acepto que sigamos adelante con el tratamiento que ustedes perfectamente me han explicado. Acepto los riesgos que pueden ocurrir, pero sigamos adelante con el tratamiento. ¿Sí? De allí que les invito a mostrarles este dispositivo legal del modelo de consentimiento informado bilateral. ¿Sí? Yo se los voy a mandar después también con el material en el correo. ¿Sí? Esto fue establecido en el año 2014, ¿sí? Por una resolución, ahí lo tienen, el número 561 del 2014 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que en definitiva, en el organigrama, depende del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Me voy a la parte final, donde está el modelo de consentimiento informado, ¿sí? En el anexo 1. Ahí lo tienen, modelo de consentimiento informado bilateral. ¿Sí? Entre tal persona, DNI, con domicilio real en tal, está en tal lugar. Puede ser que sea representada o no, conforme a los términos que hemos visto. En adelante el paciente. ¿Sí? Y tal otra persona, doctor tal, en adelante el profesional o equipo médico, se conviene la celebración del presente acuerdo de consentimiento informado. ¿Sí? Acuerdo de consentimiento informado. Es como que se lo bilateraliza. Está, vuelvo a reiterar, está la expresión de voluntad del médico o cuerpo médico y está la expresión de voluntad del paciente. Ahí van a ver que hay una normativa, ¿sí? Que es mencionada, Ley 26.529, son todas leyes nacionales, o sea, leyes del Congreso de la Nación, ¿sí? Ley 26.742, que también destaco, y un decreto reglamentario, 1089 del 2012. ¿Sí? El decreto reglamentario, digamos, es un instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, que viene a reglamentar, ¿sí? Una ley del Congreso de la Nación, es como que especifica ciertas cuestiones para facilitar, ¿sí? El ámbito de su aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes por ahí en la sucesión de normas o, digamos, de leyes, no tienen por qué saber. Justamente empezaron a estudiar Derecho Civil ahora, ¿sí? Son estudiantes de la carrera de abogacía y lo que ustedes conocen hasta ahora es que el Código Civil y Comercial entró en vigencia en el año 2015, ¿sí? Con esta versión Ley 26.994, ¿está? Veníamos leyendo artículos 59 y 60 de ese código. ¿Qué pasa o qué sucede? Ya en el año 2012, ¿sí? Entró en vigencia, como ven ahí, la primera norma, esta Ley 26.529. A esta ley nacional se la conoce como la Ley de los Derechos del Paciente. ¿Sí? Yo también se las voy a cursar, se las voy a mandar por correo electrónico, ¿está? Como para que ustedes se vayan armando, digamos, su biblioteca, o al menos su carpetita digital, de ir acomodando las distintas normativas complementarias de nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, reitero, Ley 26.529, ¿sí? Conocida como Ley de los Derechos del Paciente. En esa ley, digamos, ya se previó, antes de que hubiese entrado en vigencia el propio Código Civil y Comercial, según Ley 26.994, ya se previó toda esta mecánica genérica de consentimiento informado del paciente, ¿está? Puesto que constituye uno de sus principales derechos o facultades. Está, al poco tiempo, a su vez se sancionó esa Ley 26.742, ¿sí? A la cual llamaron, en cierta manera, de muerte digna, ¿está? Porque reguló, en cierta manera, algunas cuestiones atinentes al rechazo de ciertos tratamientos terapéuticos, es decir, de ciertos tratamientos para el mejoramiento de la salud, ¿está? Pero eso no constituye eutanasia. También está ese decreto 1089 del año 2012,
¿sí? Que reglamentó la Ley General, ¿sí? De los Derechos del Paciente 26.529. Está, entonces, no se olviden, destacamos, Ley 26.529 de los Derechos del Paciente, Ley 26.742, vamos a hablar con propiedad, de rechazo de tratamientos terapéuticos, y el decreto reglamentario 1089 del 2012. ¿Está? Sigo con la lectura del modelo, ¿sí? Proyectado por el Ministerio de Salud de la Nación. Vean, por ejemplo, esa cláusula primera, ¿en qué consiste? El profesional, luego de la evaluación del paciente, le informa que éste padece. ¿Está? Entonces, información clara, precisa y adecuada ¿de qué? De la enfermedad, de cuál adolece. Ahí irá en esa cláusula primera. ¿Estamos? Luego, ¿qué vendrá? Vean. Los beneficios razonables del tratamiento propuesto consisten en, está como decir, si llevamos adelante la intervención quirúrgica, ¿sí? Su salud integralmente concebida mejorará, empeorará, se va a mantener, ¿sí? Las consecuencias de la denegación por parte del paciente son, entonces el cuerpo médico estaría informando qué pasa si nos recurrimos a la intervención. ¿Está? También debe de informarse ello en esa información clara, precisa y adecuada. ¿Sí? Los riesgos del tratamiento, probables complicaciones, mortalidad y secuelas son. ¿Está? Las consecuencias de la intervención. ¿Sí? La cláusula tercera ya tiene que ver con este derecho de rechazo de ciertas prácticas o tratamientos que ya lo vamos a profundizar en relación a la letra del código. ¿Sí? Después ustedes lo leen con detalle, hay otras cláusulas. Vean acá, entre otras cuestiones, por ejemplo, el paciente sí o no autoriza al profesional a obtener fotografía, video, registros gráficos para difundir resultados o iconografía en revistas médicas o ámbito científico. ¿Está? O sea, autorizamos o no a la obtención de la fotografía, pero siempre con una finalidad medicinal, científica. No como ocurrió hace unos años que creo que hubieron unos médicos que se sacaron una foto en un quirófano y lo subieron a un perfil, a un perfil del Instagram. Está una locura absoluta. Vean, la octava medio que se empieza a expresar la voluntad del paciente. El paciente reconoce que ha sido acompañado por el profesional en la explicación y redacción del presente consentimiento informado, que comprende perfectamente su contenido, que está satisfecho por la información recibida, que han sido evacuadas sus dudas y que ha podido tomar una decisión respecto de los procedimientos que realizarán en su zona de reserva. ¿Está? Vean dónde queda incorporado el consentimiento informado en la historia clínica, cláusula novena. El profesional se constituye en depositario del presente consentimiento informado, que incorpora a la historia clínica número tal. ¿Está? Décima, el profesional por este acto entrega el segundo ejemplar de un mismo tenor al señor o señora X, al paciente. Finalmente, las partes declaran que el lugar donde se llevó adelante la redacción del presente consentimiento informado es en, y ahí hay que indicar el lugar, digamos, ciudad, sanatorio, hospital, consultorio. ¿Estamos? Y luego será firmado por él o los profesionales, aclarando su nombre de estilo, y finalmente firmará el propio paciente. ¿Está? Hay que localizarlo en un lugar y en un tiempo. ¿Está?
Vuelvo a reiterar, ¿dónde queda, digamos, incorporado el consentimiento informado? En la historia clínica. ¿Está? Y no se olviden que este consentimiento informado, al ser un derecho personalísimo, es esencialmente revocable. ¿Está? ¿Revocable hasta qué momento? Hasta el mismo momento en que empiece el tratamiento o intervención. ¿Sí? Un poco lo mismo que hablamos en la clase anterior en materia de ley de trasplante de órganos, ¿sí? Digamos hasta el momento en que la persona, el paciente o la paciente pueda expresar jurídicamente su voluntad. ¿Está? Es como que hasta que toma la anestesia, como decíamos en la clase o vez anterior. Está entonces ahí, yo creo que más que palabrerío, con este modelito de consentimiento informado, ustedes de a poquito se van a poder ir haciendo una cabal idea de en qué consiste el consentimiento informado, ¿está? Y no se olviden que es un derecho civil principal, ¿sí? Muy importante. Uno de los derechos personalísimos más importantes, que vuelvo a reiterar, conforman el grupo de derechos que componen a un derecho personalísimo más importante, que es el derecho a la salud. ¿Está? Bien, eso es entonces el consentimiento informado desde la faz o visión práctica. ¿Está? Entonces, volvamos a la letra del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Y vamos a profundizar ahora entonces la cuestión esta del tratamiento de ciertos rechazos. ¿Sí? Mejor dicho, el tratamiento, el rechazo a ciertos tratamientos que como derecho principal tiene el paciente. ¿Sí? Pero ese rechazo de tratamiento no constituye eutanasia. Está porque deben encauzarse en los términos del artículo 59, inciso letra G, que paso a leerles a continuación. Veamos. Inciso G. En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimiento desmesurado o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible o incurable. ¿Está? Es decir, esto venía, digamos, dentro del hilo de qué integra, ¿sí?, el derecho al consentimiento informado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos tienen que informar la enfermedad? ¿Sí? ¿Cuál es el estado de la enfermedad? El avance. ¿Cuál es el método o tratamiento propuesto? ¿Qué nos pasa si no hacemos el tratamiento o intervención propuesta? ¿Tá? Y también nos tienen que informar esta cuestión, ¿sí? De que supongamos que se da ese caso hipotético entonces de verse situado la persona en esa circunstancia de enfermedad irreversible, incurable, ¿sí? O que no haya sufrido lesiones que la colocan en igual situación, tiene el derecho a rechazar esos tratamientos, ¿está? Pero no per se, no por sí, ¿está? Solamente cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a la perspectiva de mejoría o que le hagan producir un sufrimiento desmesurado. ¿Sí? Es un poco lo que durante muchos años esto se ha trabajado, digamos, a nivel internacional, ya sea en los consejos, consultores de bioética, ¿sí? O ética, bioética jurídica. En cierta manera lo que se evita es evitar
un rechazo, un encarnizamiento terapéutico. ¿Está? Porque justamente ya no habría perspectiva de mejoría o produce el estudio o la práctica a realizar un sufrimiento desmesurado, ¿sí? Muchas veces uno a partir de casos personales, uno aprende mucho más de lo que puede leer en varios tomos o libros profundos, específicos de la materia, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Lo hablo hasta por caso propio que he tenido un familiar hace cuestión de 2 o 3 años atrás. Ustedes saben, digamos, que en los departamentos médicos, por ejemplo, integran, digamos, estos cuerpos interdisciplinarios los hematólogos, ¿sí? Que son personas que justamente su objeto de estudio es, como el nombre indica, hemato o hematide viene de, digamos, de sangre, ¿sí? Glóbulo rojo. ¿Qué sucede? Muchas veces con un simple análisis de sangre para saber, supongamos, cuántos millones de glóbulos rojos una persona tiene, ¿sí? El solo dato que resulta de una extracción de sangre es insuficiente, ¿sí? Porque muchas veces hay que evaluar la calidad de esos glóbulos rojos y sobre todo esa, digamos, autonomía que tiene el cuerpo humano para generarlos una y otra vez. ¿Está? Y eso se logra, digamos, a través de una práctica que consiste, en definitiva, con una inyección, digamos, hacer una pequeña, digamos, punción en la médula ósea. ¿Está? Lo cual es un tratamiento muy doloroso, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando ciertas personas ya de avanzada edad, supongan más de 90 años de edad, se encuentran en tal situación, muchas veces ya no se las somete, digamos, a esa práctica de extracción, digamos, o punción de médula ósea, ¿sí? Eh, en primer lugar, digamos, para no hacerle, digamos, sufrir en demasía, ¿está? Entonces, sea la, digamos, la voluntad expresada por la propia persona, si está en plena conciencia, o sus familiares, cuando los médicos, digamos, o el cuerpo interdisciplinar le informa que se va a llevar adelante tal práctica, entonces ahí tenemos y tiene la persona el derecho a rechazar tal práctica. ¿Está? Entonces muchas veces se prefiere que tal persona en sus últimos días de vida no pase tan dolorida, por así decirlo, porque esa práctica, sobre todo en una persona ya de avanzada edad, genera un dolor inconmensurable. ¿Está? Entonces ahí tendríamos un caso de aplicación práctica en el rechazo de una práctica, ¿sí? Pero esa práctica, el rechazo de esa práctica no implica eutanasia, digamos, el derecho a extinguir la vida, ¿sí? Sino el rechazo a cierta, digamos, técnica, ¿sí? O cierto soporte, ¿está? Cierto procedimiento, en definitiva, ¿está? Para no prolongar, digamos, esa situación de sufrimiento, digamos, desmedido, desmesurado, ¿está? A eso sí hay derecho. A lo que no hay derecho es a, sea por el propio paciente pedir su propia eutanasia, el propio fin de su vida, él en el momento en que ya se encuentra enfermo, o pedir su eutanasia o volcar de manera escrita sus ganas, digamos, de eventualmente algún día terminar su vida por algún método eutanásico en una directiva médica anticipada, ¿sí? A eso no hay derecho y el derecho nacional no lo permite, no lo admite, ¿sí? Entonces vean, voy cerrando la idea del consentimiento informado, ¿sí? Y incluyendo ese consentimiento informado en rechazar, ¿sí?, estas prácticas, pero no en el derecho a la eutanasia. Vuelvo a reiterar una vez más, por más que resulte redundante, cierro la idea entonces concatenada con la directiva médica anticipada, ¿sí? Vean, no nos olvidemos lo siguiente entonces, la directiva médica anticipada proviene de una persona capaz, plenamente capaz. Entonces, al menos 18 años de edad en el sujeto, en la persona que expresa su voluntad. ¿Qué es lo que expresa?
¿sí? Como les decía, puede indicar qué tratamiento seguir, cuáles rechazar, dónde internarse, ¿está? Que indicar un profesional pertinente que pretende que sea su médico de cabecera o especialista, ¿está? Aparte de eso, ¿qué otro contenido puede tener la directiva médica anticipada? Como lo indica ahí a continuación en la segunda oración, el artículo 60. Puede designar a una persona o varias personas para que en el momento oportuno expresen la voluntad hacia la aceptación o rechazo de un tratamiento de salud, está por sí. Está para, digamos, que se nombra a un hermano, a un cónyuge. Es lo que se conoce hoy en día como el apoderado o el mandatario de salud. ¿Sí? Anoten, digamos, esa denominación, pongan entre comillas, un apoderado o mandatario de salud. ¿Está? Y bien, ¿cómo se expresa este acto de directiva médica anticipada? Acá yo lo que les voy a contar, digamos, es una mixtura ya de lo que previó, lo que yo les conté de esa ley del año 2012, ¿sí? La ley 26.529, ¿sí? Con la reforma de la 26.742, ¿sí? Y ahora que tenemos el artículo específico del artículo 60 del Código Civil y Comercial. La directiva médica anticipada debe expresarse de manera escrita. ¿Está? No basta con que un familiar diga, no, yo alguna vez Juancito me dijo que él no quería internarse en el sanatorio X, sanatorio Tamendi. No, tiene que haber un instrumento escrito, ¿sí? Literalidad expresa, manifestación de la voluntad por escrito. ¿Está? Y acá un poco anticipo el juego de lo que vamos a estudiar oportunamente en la bolilla 17. Vayan sabiendo y conociendo que los instrumentos en el derecho argentino, en el derecho positivo argentino, privado, ¿sí? Los instrumentos pueden clasificarse en públicos y particulares. ¿Sí? Vean, voy a abrir mi pizarrón, como digo siempre, ¿sí? Para que ustedes puedan llevar de manera acabada sus apuntes. ¿Sí? Entonces, los instrumentos se clasifican en instrumentos públicos por un lado, hagan ustedes, tomen de ejemplo, por ejemplo, una escritura pública ante escribano, una partida de nacimiento, una partida de defunción, un acta de matrimonio, ¿sí? Y también en instrumentos particulares. ¿Está? No se olviden de esto. La clasificación bipartita, es decir, con dos términos, ¿sí? Con dos partes, opone frente al instrumento público el instrumento particular. ¿Sí? ¿Qué sucede? El instrumento particular, si está firmado, es un instrumento privado. ¿Está? Pongo ejemplo, un contrato de alquiler, ¿sí? Un boleto de compra-venta de inmueble. ¿Está? Son todos ejemplos de instrumentos privados. Lo firman las partes, supongan comprador y vendedor, dueño e inquilino o locador y locatario, ¿sí? Pero también puede ser que el instrumento particular no esté firmado. ¿Está? En cuyo caso no es instrumento privado, sino que es un
instrumento particular en sentido específico. ¿Estamos? Entonces, vean, hicimos este desarrollo para que ustedes entiendan lo siguiente. ¿Cómo formalizar la directiva médica anticipada? ¿Está? Vuelvo a reiterar, acá hay una concatenación, digamos, una relación de las normas establecidas por la ley esa del 2012, por su decreto reglamentario, ¿sí? Y por lo establecido en el artículo 60 del Código Civil y Comercial, que nada dice al respecto. ¿Está? Entonces, de manera integral se expresa lo siguiente. Puede formalizarse por instrumento público, ¿está? Y cuando decimos instrumento público, en definitiva constituye que puede ser el caso de que el que quiere expresar su voluntad lo haga frente a un escribano público, ¿sí? O lo haga frente a un juez, ¿sí? También existe esa posibilidad, que más que juez será en definitiva un actuario, un secretario de juzgado. En uno o en otro caso, ¿sí? Como contiene una manda anticipada de salud, una directiva anticipada de salud, ¿sí? Debe celebrarse ese instrumento por ante el escribano o por ante un juez, ¿sí? Típicamente esto entienden los jueces de paz en estas cuestiones, en la provincia de Misiones. Vuelvo a reiterar, en uno y otro caso, frente a escribano o frente a juez de paz, se requiere además de la presencia de 2 testigos. ¿Está? Eso ya lo establecía la ley del año 2012. Y el Código Civil y Comercial, que es del 2015, nada agregó al respecto en materia de forma. Por ende, interpreta la doctrina mayoritaria que si recurrimos a la vía de que se celebre ante escribano público o juez de paz, aparte de ello, establecía ya la normativa que se requiere la presencia de 2 testigos. ¿Estamos? También puede celebrarse por instrumento firmado. ¿Está? Es decir, por instrumento privado. Pero si es por instrumento privado, necesitamos aparte de la presencia de los 2 testigos, necesitamos que el escribano certifique la firma. ¿Está? Entonces es un requisito adicional. Sacando en limpio, entonces, ¿cómo se puede manifestar la expresión de voluntad de una directiva médica anticipada? O por instrumento público, ¿está? Ante juez de paz o ante escribano. Si es ante escribano, la forma es una escritura pública, pero tanto en uno como en otro caso, además la presencia de 2 testigos, ¿sí? Y en el caso de que sea por instrumento privado, es decir, un instrumento firmado por las partes, también se requiere, aparte de la presencia de los 2 testigos, que la firma del otorgante sea certificada, ¿sí? Si además en esta directiva médica anticipada se nombró a un apoderado de salud, como yo les dije, ¿sí? O a un mandatario de salud, que sería aquella persona que expresaría, ¿sí? En vez de que uno se encontraría, digamos, incapacitado de manifestar una voluntad jurídicamente relevante, si uno nombra a un apoderado, ¿sí? Ese apoderado tiene que aceptar el encargo en la misma directiva médica anticipada. Entonces también deberá firmar el instrumento, ¿sí? Sea instrumento público ante juez de paz o escribano público y 2 testigos, o sea instrumento privado, ¿sí? En el cual se certifican la firma del otorgante, de los 2 testigos y también del mandatario o apoderado de salud. ¿Estamos entonces? Vean, vuelvo a la letra del código. Este derecho de otorgar directiva médica anticipada, ¿sí? Es un derecho que ha tenido desarrollo en el derecho comparado, y cuando decimos derecho comparado hablamos del derecho positivo de otros países, ¿sí? Y esto tuvo su desarrollo primariamente en los países anglosajones,
¿sí? Estados Unidos, algunos estados de Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? En cierta manera ellos le dieron una denominación muy singular. Ellos le llamaron a este instituto el Living Will, ¿sí? Living Will, queriendo significar lo siguiente: testamento vital, ¿sí? Los italianos le llaman el testamento biológico, ¿está? Porque es como que hay una cierta analogía. Uno sabe que cuando uno otorga su testamento, uno hace una manda testamentaria para después de su muerte. ¿Qué sucede con una directiva médica anticipada? El sujeto otorgante justamente establece una orden, ¿sí? O expresión de voluntad para que tenga efecto en los últimos tiempos de su vida, es decir, en su propia vida, ¿sí? Pero en aquel momento ya oportuno ya no podrá expresar su voluntad de manera relevante. Entonces, antes de que cualquier persona lo haga por sí, está, o ya él establece cuál es su propia voluntad o nombra a alguien para que lo haga por sí. Está entonces de allí estas denominaciones de testamento vital, living will, testamento biológico. ¿Sí? Y entre otras cuestiones que por ahí también se suelen incluir en estas directivas médicas anticipadas y en un contexto como el que nos está tocando vivir en este duro 2020 para todos, ¿sí? Con el tema de la pandemia COVID-19, por ejemplo, hasta podría expresar el rechazo a ser internado en un geriátrico. ¿Sí? Ustedes han escuchado lo que fue en Europa, en Estados Unidos y en algunas ciudades de las más desarrolladas de nuestro país, cómo, digamos, gran porcentaje de los casos que terminaron de COVID-19 con resultado muerte se dieron en los geriátricos. Está, entonces, es un tema, vean, qué personalísimo que es este derecho, que una persona entonces puede expresar su voluntad de que sus parientes, sus familiares no lo internen en un geriátrico, ¿sí? Que no lo lleven al viejito, a la viejita, para dejarlo, digamos, quizás atendido por excelentes profesionales, pero sin ese, digamos, sin ese calor humano, digamos, ese amor, ese sentimentalismo, ¿sí? Eh, propio que puede venir de un grupo familiar. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, hasta uno podría expresar en una directiva médica anticipada la voluntad de rechazo de internación en un geriátrico. ¿Está? Entonces yo creo que es un instituto muy importante que hay que divulgarlo, digamos. Esto no se conoce mucho, está muy desarrollado en el cuerpo notarial de los escribanos, ¿sí? Pero el operador jurídico abogado desconoce, hablo en general, ¿no es cierto? Y ciñéndome a la provincia de Misiones, desconoce la existencia de este instituto. ¿Sí? La órbita de los escribanos del colegio notarial ha tenido más desarrollo. ¿Sí? Los escribanos como que están más enterados acerca de la existencia de estos institutos. ¿Sí? Los escribanos inclusive lo trabajan de una manera genérica con el nombre de acto de autoprotección. ¿Sí? Es como que la persona se protege en previsiones de una eventual y futura incapacidad. E inclusive en estos actos de autoprotección se pueden plantear o escribir mandas que no tengan que ver con la salud, ¿sí? Hasta como por ahí cuestiones que tengan que ver con la habitación donde uno quiere vivir, ¿sí? En el final de sus días, en los últimos tiempos, cuando no tenga, digamos, acabada razón. Está, así que yo creo que entre todos es cuestión de divulgar este instituto, es muy interesante. Vuelvo a reiterar que los escribanos lo han trabajado con mayor detenimiento e inclusive existe en órbita del Colegio Notarial de la provincia de Misiones, así como también en los colegios notariales de las restantes provincias de nuestro país, lo que se conoce como el registro de actos de autoprotección. Entonces, como para dar a publicidad,
cuando vienen los requirentes o las personas que otorgan actos con directiva médica anticipada, luego eso se registra en el registro de actos de autoprotección. Entonces, todas esas directivas médicas como que se van ordenando, digamos, de manera alfabética, y uno sabe quién es el otorgante, ¿sí? Y esto facilita para, por si algún día, como todos sabemos, cuando vamos al sanatorio, al hospital, generalmente es porque hay una urgencia detrás, ¿sí? Y si no hubiera digamos, una institución que aglutina como registro de actos de autoprotección, digamos, justamente la que testimonie la registración de tales actos, imagínense lo que es andar ubicando un ejemplar de la directiva médica anticipada otorgada hace 30 o 40 años atrás. Como el registro entonces de acto de autoprotección aglutina todas esas inscripciones, después podrá emitir un informe a un sanatorio, a un hospital, a un ministerio de salud. ¿Está? Bien, bien, bien. Bueno, vean ahí, sacamos dos grandes temas de los derechos de la personalidad en el aspecto físico, ¿sí? Consentimiento informado y directiva médica anticipada, ¿sí? Ahí el programita nos habla de derechos sobre el propio cadáver, que creo que yo, si fuera el que hubiese armado el programa, lo hubiese puesto después de directiva médica anticipada. Está como siguiendo un orden lógico, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí, derecho a vivir, derecho a la salud, trasplante de órgano, consentimiento informado, directiva médica anticipada y bueno, acaece el hecho jurídico de la muerte. Y en cierta manera también podemos disponer, ya sea por el propio sujeto interesado en su propia vida o un cierto elenco que el propio Código Civil y Comercial va a indicar, van a disponer acerca del destino, digamos, del cadáver. ¿Está? Y esto está regulado, ¿sí?, en el artículo 61 del Código Civil. Es lo que deben anotar bajo este epígrafe de exequias. ¿Está? Que paso a leerles, es muy sencillo y después hacemos un pequeño análisis. Bien, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la acción de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, vamos a ver acá cómo funciona el silencio, ¿sí? Después hagamos un puente intelectual, un paralelo de cómo funciona en materia de exequias y cómo funciona en materia de trasplante de órgano el silencio. Vean, si la voluntad no ha sido expresada o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes, según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. ¿Estamos? Entonces, vean, ¿qué sucede? Si guardamos silencio, allí aparece otra vez un elenco de ciertas personas que guardan una cercanía familiar con el difunto, con el fallecido, que van a poder expresar qué se hace, digamos, con el cadáver. Se lo entierra o pasa al sistema de cremación, por ejemplo, ¿sí? Y otras cuestiones derivadas y complementarias de tal situación. Relaciono el tema de exequias con directiva médica anticipada. También en una directiva médica anticipada, por escrito, ustedes ya saben, lo dijimos, puede ser por instrumento público o si es por instrumento privado con firma certificada, pero tanto en uno como en otro caso con la presencia de dos testigos, también podríamos manifestar algo acerca de la disposición de nuestro propio cuerpo / cadáver, ¿sí?
¿Qué hacer con nuestro cadáver? Es perfectamente viable que un contenido de una directiva médica anticipada o genéricamente ya hablando de un acto de autoprotección, uno establezca, ¿sí?, cuando uno se encuentra en pleno uso de razón, con plena capacidad, qué quieren que hagan con nuestro cadáver. ¿Sí? Uno podría perfectamente establecerlo por escrito. Si nada hemos dicho, vendrá ese orden ese elenco de herederos y familiares que establece el propio Código Civil y Comercial como para intentar definir la cuestión atinente a esta materia. Bien, no se olviden entonces, derecho a disposición sobre el propio cadáver, artículo 61, exequias. Bien, cerramos el bloque de derechos de personalidad en el aspecto físico, ¿sí? Vean cómo en esta clase, ¿sí?, que está resultando interesante, espero que así sea, fuimos completando algunos temitas que nos quedaron de la clase pasada. Vamos a hacer el desarrollo de uno de los derechos personalísimos en la fase espiritual, ¿sí?, o de la personalidad espiritual que no desarrollamos la vez anterior. Vamos a hablar algunas palabritas acerca del honor, ¿sí? Muy rápido. Bien, ahí estamos. Vamos a hablar entonces de otro derecho personalísimo, ¿sí?, de los llamados de la fase espiritual. Vean, ¿qué es el honor? Es la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma. ¿Sí? Dignidad personal que tienen los terceros de mí y que yo mismo tengo. ¿Sí? Es como que habría algo de autoestima y algo de fama, de consideración por el tercero, por el ajeno. ¿Sí? De allí que el honor, como vemos ahí en la plaquita, comprende un aspecto interno, ¿sí?, representado por la autovaloración, autoestima, ¿sí?, entendido como el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y también de su familia, al margen de defectos y flaquezas. Y en el aspecto externo es un buen nombre, buena reputación, objetivamente adquirido, por virtud y mérito propio, en un marco de sociabilidad del ser humano. El hombre es un animal social, ¿sí? ¿Sí? Ser politicón, ya lo decía el maestro Aristóteles. ¿Dónde se protege al honor? Vean qué singular. ¿Sí? Así como la vida también, por ejemplo, como derecho personalísimo en la faz física se protegía en el Código Penal, tipificando delitos como los referentes al homicidio, ¿sí?, en su formulación básica, y luego también con todas las figuras agravadas derivadas del mismo. Al honor también se lo protege en el Código Penal a través de la tipificación del delito de calumnia e injuria, ¿sí? Artículos 109 a 117 bis del Código Penal. Y en nuestro Código Civil y Comercial también se protege al honor, artículo 52, de una manera muy genérica, y en los artículos 1770 y 1771. ¿Está? Vean, esto es un poquito lo que más quiero remarcarle. Sobre todo si por ahí alguno de ustedes, Dios mediante, ¿por qué no? Siempre digo, pensar en grande, les toca ser asesores o abogados de medios periodísticos. ¿Sí?
yo quiero hacerles notar cómo la jurisprudencia, así como esos casos jurisprudenciales importantes, como se suele decir los leading case, van configurando los derechos subjetivos, personalísimos, en este caso, de las personas, y también cómo se va configurando, digamos, el estatuto de derecho de, digamos, de las empresas o medios periodísticos. Todos recordarán, ya lo hemos hablado varias veces, algo en el curso de ingreso y mucho en la clase pasada, el caso Ponseti de Balbín, ¿sí? Cómo cambió en cierta manera la cuestión de derecho a la intimidad en ese sopesar con derecho a la información o libertad de prensa. Está como que el caso Ponseti de Balbín, ¿sí? Contra Editorial Atlántida le puso un coto, le puso un límite, ¿sí? A las empresas de comunicación, ¿sí? En el sentido de decir, hay límites. Ojo que podéis informar, pero no de cualquier manera. Bien, este derecho al honor también le ha puesto, digamos, es como que ha ubicado en el contexto, digamos, de la normatividad a las empresas periodísticas, ¿sí? Porque a través de varios fallos jurisprudenciales, ¿sí? Se busca que entonces los medios de comunicación, cuando informan, ofrezcan, digamos, información veraz, ¿sí? Y que esa información sea actual, que tenga interés general, ¿está? Y que cuando se la presenta no haya distorsión de la realidad, ¿está? Ustedes ven que siempre el medio de comunicación, sea escrito, oral, visual, medio telemático, redes sociales, busca tener la primicia, ¿está? Y los periodistas, digamos, y las empresas de comunicación siempre se valen de las fuentes periodísticas, sus fuentes de información que a su vez tienen protección constitucional, ¿sí? Buscan tener la primicia, ¿sí? Y así, digamos, expresar, publicitar, manifestar para que toda la comunidad conozca, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay muchas veces que las informaciones, digamos, son divulgadas sin un debido chequeo de la fuente. Entonces hay veces que esa información o no es veraz, ¿sí? Es decir, no es verdad, o no es actualizada, o no reviste interés general. Y si no reviste interés general es porque probablemente esté vulnerando derecho a la intimidad, ¿sí? U honor, o muchas veces imagen. O muchas veces es veraz, actual y con interés general, pero se presenta de manera distorsionada. ¿Qué sería de manera distorsionada? Que, por ejemplo, en una escucha, ¿sí? Esta es editada y se presentan frente al público consumidor, ¿sí? Frente al ciudadano, ciertas partes de esa compaginación, de esa edición. Entonces, ¿qué sucede? La jurisprudencia de la Corte ha elaborado ciertas pautas bajo las cuales, si las empresas de comunicación y de información cumplen esas pautas, no van a poder ser justiciadas o justiciables frente a un juez, frente a un órgano judicial. Entonces, un poco lo que yo les pongo allí en la placa, en el párrafo final, esto de que el medio de prensa, para eximirse de responsabilidad, deberá brindar la información bajo las siguientes pautas. En primer lugar, indicar la fuente periodística, ¿sí? ¿De dónde sacó tal información? Luego, brindar la información en un tiempo verbal potencial, ¿sí? De allí que ustedes van a ir notando de a poquito, si prestan mayor atención, que cuando hay primicias, ¿sí? Que aún todavía no han sido expuestas, digamos, para el público masivo, se trata con ese verbo potencial, ¿sí? Tiempo verbal potencial. Esto de que habría ocurrido, podría haber sucedido. Y en tercer lugar, hay que omitir el nombre de los involucrados, ¿sí? Entonces, en el siguiente sentido, no se olviden estas tres pautas: indicar la fuente periodística, brindar la información en un tiempo potencial y, en tercer lugar, omitir el nombre del involucrado.
Hay un caso muy importante del año 86, ¿sí? Que es el caso Campillay, y que justamente fue contra La Razón, el diario La Razón. En ese caso, así como en Ponseti de Balbín era intimidad versus libertad de prensa, en Campillay era libertad de prensa versus derecho al honor, ¿sí? ¿En qué consistían los hechos? En el diario La Razón, ¿sí? Se publicó, ¿sí? Como ven allí, un comunicado de la Policía Federal, ¿sí? En el cual se noticiaba y aseveraba la perpetración de diversos delitos realizados por el señor Campillay. ¿Cuáles eran esos delitos? Era calificado como integrante de asociación delictiva dedicada al robo y tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos y diversiones con mujeres. Así salió publicado. ¿Está? ¿Qué pasó? En la causa judicial luego esta persona fue sobreseída. Cuando estudien penal van a entender en qué consiste, digamos, el sobreseimiento, pero de una manera muy sintética les cuento que consiste en que una persona a la cual se le investiga un delito penal, en la primaria etapa de investigación, es decir, ya antes del juicio, es como que se la deja de lado del proceso, porque no hay elementos suficientes, no hay pruebas suficientes como para seguir investigándola y consecuentemente imputándola como autora de un delito. ¿Está? Entonces, desde el caso Campillay, está, básicamente los medios de comunicación deben manejarse bajo ese lineamiento, ¿sí? Cuando hay información así de primicia o de interés general, indicar fuente periodística. Luego, brindar la información en tiempo verbal potencial, esto de habría o que podría haber ocurrido. Y en tercer lugar, omitir el nombre del involucrado, al menos hasta el tiempo o momento en que haya una mayor certeza, ¿sí? O en todo caso, indicar por el primer nombre de pila, ¿sí? Sin apellido, o en todo caso colocar la primera letra de cada nombre de pila y apellido de los implicados. ¿Está? Pero lo más, digamos, característico que quiero dejarles de manifiesto es que no se olviden esto de la utilización del tiempo potencial, tiempo verbal potencial. El habría ocurrido. ¿Está? Bien. Vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Y ahora vamos a, en cierta manera, ¿sí? Vamos a hacer una consideración general aplicable a todos los derechos personalísimos, ¿sí? Sean en la faz espiritual o en la faz física. ¿Cuál es un poco este punto séptimo que ustedes ven allí? Disposición de los derechos personalísimos. Principio general y excepciones. ¿Está? Finalmente va a haber un tema referido a las convenciones que afectan integridad física, libertad o dignidad de la persona. Vamos entonces a este criterio general de los derechos personalísimos, ¿sí? Sabemos que los derechos personalísimos, ¿sí?, encuadran como una de las principales especies de los derechos subjetivos extrapatrimoniales. ¿Está? Entonces, vean, la pauta general está planteada en el artículo 55, ¿sí? Digamos, la idea es la siguiente. En principio, los derechos personalísimos es como que son indisponibles. ¿Está? ¿Cuándo se pueden disponer? ¿Sí? ¿Qué sería disponer? En el sentido de que uno pueda decir, uno puede transferir en cierta manera su derecho a la intimidad o su derecho a la imagen. ¿Está? El honor no, pero fundamentalmente cuando hablamos esto de disposición de derecho personalísimo, nos referimos a esas dos especies de derecho a la intimidad y derecho a la imagen. ¿Está? Estas dos principales subespecies de los derechos personalísimos en la faz espiritual. Vean, paso a leerles.
el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o la buena costumbre. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. ¿A qué quiero llevarle entonces? Cualquier persona, pero vamos a lo que uno más ve y, siendo sincero, hasta más consume. ¿Qué sucede? Mucha gente famosa, ¿sí? Mucha gente conocida vende, digamos entre comillas, su intimidad, ¿sí? O vende su imagen. ¿Qué significa esto de que venda, que disponga? Queda claro que la intimidad y la imagen son derechos personalísimos, propios, ¿sí? Ellos mismos son quienes tienen que expresar voluntariamente su consentimiento, ¿sí? Inclusive hasta ni puede haber representación cuando hay la disposición de un derecho personalísimo, ¿está? Porque es un acto personalísimo, ¿sí? Que no admite representación, sino expresión del propio interesado, ¿está? Entonces, ¿qué significaría que como les dije, una persona venda su intimidad? Es como que licencia, ¿está? Bajo un canon, digamos, bajo un emolumento, el pago de una suma determinada de dinero permite que, qué sé yo, una revista, una empresa de auto, de perfume, un hotel, esos llamados canjes que ustedes ven ahora, ¿sí? Se intrometan en la intimidad de tal persona. Y hasta muchas veces, por ejemplo, ven que los famosos venden su casamiento. Bueno, ahí hay la disposición de un derecho, tanto a la intimidad como a la imagen. A la intimidad porque hay una intromisión a esa zona núcleo, pero como cada persona, como yo le decía a la clase anterior, es amo y señor, y entonces hay personas que tienen más intimidad y otras que tienen menos intimidad, esas personas admiten que tales personas, empresas, ¿sí? O periodistas o paparazzi, lo que fuere, ¿sí? Se introduzcan en un lugar físico en el cual, por ejemplo, se va a celebrar la celebración, se va a celebrar el acto matrimonial y festejo. ¿Está? Después, a su vez, muchas veces se vende los casamientos, entonces hay una empresa, un canal de televisión que tiene el derecho a retransmitir la imagen. ¿Está? Pero ahí hay un consentimiento entonces expresado. ¿Está? Y este consentimiento entonces es válido, ¿sí? Surte efecto jurídico, en tanto no sea contrario a la ley, la moral o la buena costumbre. ¿Está? Entonces, obviamente puede, por ejemplo, introducirse en un casamiento, ¿sí? Y luego a su vez retransmitir la imagen de ese casamiento. Pero hasta ahí llegamos, no pueden pasar ya a mayores, digamos, y por ejemplo transmitir ya alguna otra cuestión profundamente íntima. ¿Está? Porque ahí será contrario a la ley, la moral y la buena costumbre. ¿Está? Este consentimiento finalmente siempre tiene que ser expresado de manera literal. ¿Está? Jamás podrá ser presumido. ¿Está? De allí que es de interpretación restrictiva. Y así como una persona o famoso, familia, muchas veces abre a los periodistas o empresas de información su intimidad, también clausura, ¿sí? Por sus facultades de autonomía y autoconfiguración, ¿sí? Muchas veces clausura, ¿sí? O no le pagan el canon prometido o el canje al cual se habían comprometido, ¿sí? Y le retiran entonces. Pero el amo y señor de cada derecho es el propio sujeto titular de tales derechos, ¿sí? De allí que es finalmente esencialmente revocable. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, no se olviden entonces, los derechos personalísimos en general se encuentran fuera del comercio, ¿sí? ¿Está? ¿Qué significa fuera del comercio? Que no se pueden vender, comprar, ceder, ¿sí? En todo caso, puede hacerlo el propio interesado, en tanto y en cuanto, digamos, ese pacto celebrado no sea contrario a la ley, la moral o la buena costumbre. ¿Está? Tampoco que afecte su propia dignidad. ¿Sí? A eso se refiere el último punto de la bolilla 5.
eso de los convenios que afectan la dignidad, las buenas costumbres. El convenio sería contratos. En esos contratos, entonces, que estas personas, famosas o no tan famosas, venden su intimidad y su imagen, está, en definitiva, ¿sí? No tienen que verse, digamos, implicadas la ley, la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Puesto que de lo contrario, esos pactos de acuerdo, digamos, no serán justiciables y ejecutables ante un juez, digamos, del Poder Judicial, ante el órgano judicial. ¿Está? Bien, vamos cerrando entonces la clase del día de la fecha. Ahora sí, con esto cerramos íntegramente el desarrollo de la unidad quinta. ¿Está? A partir de la clase que les enviaré hacia el día jueves de esta semana, ¿sí? En esa clase concretamente vamos a empezar a ver la bolilla 11, referida a las personas jurídicas. ¿Está? Vamos a ver esos dos grandes bloques temáticos de bolilla 11 y 12. Ambas unidades referidas a las personas jurídicas, ¿sí? A modo de anticipo, en la bolilla 11 vamos a ver todo lo característico y todo lo que tipifica a las personas jurídicas en general, ¿está? Sin hacer alusión o mención a algún tipo de persona jurídica, ¿sí? Sino todo lo referente al estatuto general de cualquier persona jurídica, ¿sí? Cómo nacen, es decir, cuándo se constituyen, cómo se disuelven, ¿está? ¿Cuál es el concepto de la persona jurídica? ¿Sí? ¿Qué clases de personas jurídicas conocemos? Públicas y privadas. ¿Cuáles son las públicas? ¿Cuáles son las privadas? ¿Está? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad de las personas jurídicas? ¿Está? Porque las personas humanas tienen 5 grandes atributos, ¿sí? Capacidad, nombre, estado, domicilio y patrimonio. Las personas humanas. Pero las personas jurídicas también tienen o comparten algunos de esos atributos, no todos. Bien, con el desarrollo que empecemos a ver en la clase siguiente, va a quedar bien claro y bien concreto esas diferencias. ¿Estamos, gente? Les mando un gran saludo a todos, que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Y muy buen comienzo de semana, depende de cuando vean el video, y nos vemos en la clase siguiente. ¿Está? Chau, chau.